justificación por fe. Justificación por fe. Y verdaderamente es una doctrina muy difícil a creer, que Dios va a justificar pecadores como tú y yo solamente por fe. Es una doctrina, a veces batallamos a creer, y aunque es difícil a creer, no debemos de dudar. Tenemos que creer en la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si creemos en la promesa de Dios, recibimos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y yo sé que Dios quiere bendecirnos en muchas maneras, pero tenemos que aprender a caminar por fe en el Señor. Tenemos que aprender a continuar confiando en Dios todos los días. Es un caminar de fe. Tenemos que caminar por fe. Y no confiar en nuestros propios esfuerzos humanos. El hombre que confía en su propia justicia, verdaderamente estamos bajo una maldición. Maldito el hombre que confía, ¿verdad?, en sus propios esfuerzos. Tenemos que confiar 100% en Jesucristo. Amén. Y los que confían en Jesús, podemos vivir bajo las bendiciones de Dios. Y los que confiamos en nuestra propia justicia, estamos bajo una maldición de Dios. Y vamos a ver todo eso en el estudio hoy, comenzando en versículo 6. Por ustedes que gusta tomar notas, versículos 6 a 9 habla de las bendiciones. Las bendiciones. Y versículo 9 o 10 a 14 habla de la maldición, ¿verdad? La maldición o la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Creo que la mayoría no. Nadie quiere vivir bajo la maldición de Dios. Pero vamos a ver lo que pasó. Versículo 6 dice así. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí el apóstol Pablo dijo que cuando Abraham creyó en Dios, su fe fue contado como justicia. Abraham fue declarado justo delante de Dios solamente por su fe. Él creía en la promesa de Dios y por su fe él fue declarado justo delante de Dios. Pero ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó que un hombre se llama Abraham creyó en Dios y su fe fue contado por justicia? ¿Cuándo sucedió eso? Pues abran sus Biblias, vamos a regresar a Génesis para ver esta historia y lo que sucedió en Génesis. Cuando dice que Abraham creyó en la promesa de Dios y su fe fue contado por justicia. ¿Ya estás en Génesis 15? Vamos a leer, por favor. ¿Alguien atrás? Marco, ¿está listo, brother? Sí. Vamos a leer capítulo 15, versículo 1 a 6, y vamos a ver la historia y lo que sucedió ahí. 1 a 6, por favor. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
Mira, aquí fue una promesa que Dios entregó a Abraham. Y dijo Dios a Abraham, y dice que él lo llevó afuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Verdad? Y Abraham recibió una promesa increíble, una promesa tal vez difícil. Yo estoy seguro que fue difícil a creer. Que como mis descendientes van a ser como las estrellas del cielo. Cuando Abraham era un hombre de edad, su esposa era una mujer de edad, también su esposa era estéril, pero Abraham creyó en la promesa de Dios, aunque parecía imposible, pero él no tenía ninguna duda que Dios podía cumplir su promesa. Era un hombre con fe enorme. Su fe fue tan fuerte. Y vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 4. Y vamos a ver la misma historia, pero poquito más en detalle, acerca de la fe de este hombre, Abraham. Tenemos la misma historia que hemos leído en Génesis, pero ahora el apóstol Pablo estaba hablando de la fe de Abraham. Y mira versículo 18 y 19. Fíjate lo que dice ahí. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Que me encanta eso porque aunque parecía imposible, Abraham no tenía ninguna duda. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar a su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Mira, ahora, aunque las circunstancias eran lo contrario, ¿verdad? Abraham creía, no era débil en fe. Él creía que Dios es capaz de cumplir su promesa. Aunque parece imposible, aunque parece que no hay ninguna manera que eso puede suceder, él dice que no se debilitó su fe, ¿verdad? Y mira versículos 20 y 21 para ver cómo estaba su fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que dice, tampoco dudó, ¿verdad? Abraham no tenía ninguna duda, pero él tenía fe, ¿verdad? Creyendo en la promesa de Dios. Un hombre muy fuerte en fe, fue convencido que Dios podía cumplir su promesa, ¿verdad? Y no estaba dudando ni quejando, pero estaba dando gloria a Dios, ¿verdad? Confiando en Dios totalmente, ¿verdad? Y aunque pasamos tú y yo por momentos muy difíciles, tenemos que confiar en Dios. La fe es algo increíble, ¿verdad? Cuando tenemos fe, no dudamos y no quejamos, nada más damos gloria a Dios, que Dios es capaz, Dios es poderoso, Dios va a bendecirme, Dios va a cuidarme, Dios va a suplir, y aunque parece lo contrario, no voy a dudar, no voy a quejar, pero voy a dar gloria a Dios antemano. Y dice que Abraham dio gloria a Dios, ¿verdad? No considerando ninguna circunstancia, en lo contrario, no dudaba en ningún momento la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y es algo hermoso, ¿no? Tú y yo también vamos a pasar por muchos tiempos cuando las circunstancias van lo contrario y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo Dios va a sacarme de eso? Pero la fe siempre va a dar gloria a Dios en todo momento, creyendo que Dios es poderoso para hacer milagros. Amén, hermanos. Y no tenemos que dudar
las promesas de Dios. Y mira versículo 22, lo que dice ahí. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Que ahí dice bien claro que nada más porque Abraham creyó en la promesa de Dios, Dios declaró a Abraham justo. No por sus obras, no por sus hechos, no por nada lo que él hizo, nada más porque él creyó en la promesa de Dios, Dios declaró él como hombre justo delante de él, ¿verdad? Solamente por su fe, no fue por ninguna cosa que él hizo, ¿verdad? Ahora, eso fue un ejemplo para nosotros. Mira versículo 23 y 24, lo que dice ahí. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ok, dice también que Dios hizo lo mismo por nosotros, igualmente como Abraham. Dice aquí que no fue nada más por él, eso fue una historia que sucedió en el Antiguo Testamento, pero también Dios hace lo mismo por nosotros. ¿Qué hace Dios? El momento que tú y yo creemos en la promesa de Dios, ya somos declarados justos delante de Dios por nuestra fe. ¿Cuál es la promesa que tú y yo tenemos que creer? Es el Evangelio, las buenas nuevas, que Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ama tanto que Él envió a su Hijo unigénito. Y Cristo murió por nuestros pecados. Al tercer día Jesús resucitó para nuestra justificación. Y el momento que creemos en la promesa de Dios, ya fuimos declarados justos delante de Dios. Igual como Abraham, igualito como él, fuimos declarados justos. No por nuestras obras, no por lo que hacemos, no porque la buena persona que somos, nada más por una sola cosa, que creemos en la promesa de Dios. Amén. Y Dios, por fe, nos da la justicia de Jesús en nuestra cuenta. Algo que tú y yo no podemos lograr y no tenemos que tratar a lograrlo. Dios nos dio la justicia. Y esta justicia que Dios nos ha dado gratuitamente, no es un proceso. No es algo que tú y yo tenemos que comenzar un proceso para ganar la justicia. Fuimos declarados justos. El momento que llegamos a Cristo, fuimos declarados justos delante de Dios. Y lo bonito es que no podemos añadir a eso. Es algo que fue dado a nosotros una vez por fe. La justificación no es un proceso. La santificación es un proceso. ¿Okay? Cuando llegamos a Cristo, ya comenzamos un proceso de santificación. Cuando Dios está lavándonos, limpiándonos, purificándonos, cambiándonos, es un proceso muy largo. Pero la justificación no. Fuimos declarados justos. Y eso quiere decir que el nuevo creyente, el que recibió a Cristo, es justificado delante de Dios, igual como el creyente que tiene 50 años sirviendo al Señor. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? Alguien puede dar toda su vida sirviendo a Dios y tú no eres más justificado que el nuevo creyente que llegó ayer, ¿verdad? Yo tengo como 26 años sirviendo al Señor, pero yo no soy más justificado hoy que el día cuando yo llego a Cristo, 26 años atrás. Es algo que Dios nos dio cuando, el momento que creía en Él. Amén. Suena muy difícil a creer, verdaderamente. Decimos, pues, ¿cómo puede ser que Dios va a justificar un pecador y va a declararlo justo solamente por fe? Y decimos, pues es muy difícil a creer eso, ¿verdad? Pero también yo creo fue muy difícil a Abraham a creer la promesa también. Él recibió una promesa difícil a creer, pero Abraham creyó. Y él dijo, difícil a creer que yo voy a tener hijos
como las estrellas del cielo, pero yo creo en la promesa de Dios y fue declarado justo. Y para nosotros puede ser muy difícil creer que Dios va a justificarme nada más por mi fe en Jesús. Es difícil creer, pero no debemos de dudar la promesa de Dios. Amén. Tenemos que creer lo que Dios dijo. Creer en la promesa. Es lo que Pablo quiere enseñar en Gálatas, ¿verdad? Que Abraham fue declarado justo por su fe. Y nosotros también tenemos que creer lo mismo que Abraham. Y vamos a regresar a Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 3. Y vamos a ver algo muy interesante. Porque cuando tú y yo creemos en la promesa de Dios, eso nos muestra que somos hijos de Abraham, hijos de fe. Dice versículo 7, Gálatas 3:7, dice: sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué dice? Estos son hijos de Abraham. Ahora, ¿quién son los hijos de Abraham? Nosotros que creemos en la promesa de Dios igual como Abraham. Ahora somos hijos de Abraham. Los judíos que son descendientes de Abraham por la carne, ellos confiaban demasiado en su descendencia de Abraham. Ellos dijeron: somos hijos de Abraham y por eso vamos a ser salvos, porque nuestro padre es Abraham. Y ellos confiaban totalmente en su circuncisión. Los judíos fueron circuncidados como una señal que Dios tenía con Abraham. Y los judíos comenzaron a confiar en su circuncisión, que fuimos circuncidados, somos hijos de Abraham. Pero un problema: ellos no tenían la misma fe que Abraham tenía. Y abra sus Biblias ahora, vamos a regresar, vamos a movernos poquito en esta noche, pero vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. El punto es, versículo 7, dice: sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No es nada más los judíos, es los que tenemos la misma fe que Abraham tenía. ¿Ya estás en Romanos 2? Okay. Los judíos, una vez más, confiaban en su circuncisión. Y dijeron: nosotros somos circuncidados, Abraham es nuestro padre. Y la palabra dice otra cosa. Los hijos de Abraham son la gente que tiene la misma fe que Abraham tenía. Y la circuncisión, mira lo que dice en capítulo 2, versículos 28 y 29, dice así: pues no es judío el que lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío y 29, sino que es judío el que lo es en lo, ¿qué dice ahí, hermano? Interior. Y la circuncisión es la de ¿qué? Del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí dice claramente que la circuncisión verdadera no es una circuncisión exterior, no es una obra de la carne. La circuncisión verdadera es una obra interior, una obra que hace el Espíritu Santo. Es una transformación que sucede en el corazón de uno por el poder del Espíritu Santo, cuando la ley de Dios está escrito en nuestros corazones. Amén. Y eso es un verdadero hijo de Dios. No que nació judío,
el que tiene la misma fe de nuestro padre Abraham. Los que creemos en la promesa de Dios, los que creemos y recibimos el Espíritu Santo, esos son hijos verdaderos de Abraham, ¿verdad? Y este mensaje, vamos otra vez, ya vamos a movernos otra vez a Gálatas. Te digo que vamos a movernos un poquito, pero en Gálatas 3, otra vez. ¿Ya estás ahí? Gálatas 3. Este mensaje hermoso, que Dios va a justificar todos los que vienen a Él por fe, no es un mensaje nuevo. No es un mensaje que comenzó en el Nuevo Testamento. Es un mensaje que fue predicado muchos años atrás, que Dios va a justificar pecadores por fe. Este mensaje fue dado miles de años atrás, porque dice en versículo 8, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva en Abraham, diciendo, en ti serán benditas, ¿cuántos? Todas las naciones. Ven, ese fue el plan de Dios desde el principio. El plan de Dios desde el principio fue para justificar pecadores por fe. Esas buenas nuevas fue dado a Abraham muchos años atrás. Las buenas nuevas cuando Dios dijo a Abraham, por ti, en ti serán benditas, ¿cuántas personas? ¿Nada más los judíos? Todas las naciones. Todos que tienen la misma fe que Abraham tenía. De toda tribu y lengua y pueblo y nación, todos van a ser bendecidos. Todos que tienen la misma fe que Abraham tenía. Y eso es las buenas nuevas. No es nada más para los judíos. Es para todos que tenemos la misma fe que Abraham tenía. Mira, versículo 9. La bendición, ¿cómo viene la bendición? ¿Por fe o por obras? Dice 9. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente, ¿quién? Abraham. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos. Ahora, ¿quién son bendecidos? Los que tenemos fe. Los que creemos como Abraham creía. Somos bendecidos. Somos justificados. ¿Cómo recibimos la bendición de Dios? Cuando creemos en Él. Amén. Es el problema con la iglesia en Galacia. Ellos comenzaron en fe y después ellos abandonaron la fe y comenzaron a confiar en ellos mismos. Y por eso Pablo está escribiendo todo eso. La bendición de Dios viene ¿a quién? A los que tienen la misma fe que Abraham tenía. A ellos viene la bendición de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Si tú y yo confiamos totalmente en Dios, estamos bajo la bendición de Dios. Pero si nosotros comenzamos a confiar en nuestras propias obras, ya terminamos bajo la maldición de Dios. Tenemos que decidir cómo queremos vivir, bajo la bendición de Dios o bajo la maldición de Dios. Todo tiene que ver en su fe. Si estás confiando en Dios o si estás confiando en sí mismo. Eso depende. Los que confiamos en Dios, vivimos bajo la bendición de Dios. Y los que confiamos en nosotros mismos, quedamos bajo la maldición de Dios. Uno tiene que decidir, ¿qué quiero yo, la bendición o la maldición? Si quiero la bendición, tenemos que confiar totalmente en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Y si queremos la maldición, nada más comienza a confiar en sí mismo, en su propia justicia. Y aquí lo que vamos a ver en 10, versículo 10 a 14.
Porque dice versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué dice? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Otra vez, si tú quieres confiar, Pablo está diciendo a los hermanos en Galacia, si ustedes quieren dejar la gracia de Dios y quieren comenzar a confiar en su propia justicia, pues ya estás bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque la ley pide perfección. ¿Estás conmigo? Si tú quieres ser justificado por sus propias su propia esfuerzos o su propia obra, pues tienes que tener que cuidar y guardar toda la ley de Moisés. Por eso dice aquí, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritos en el libro de la ley para hacerlos. En otras palabras, si tú quieres ser justificado delante de Dios por su propio obras o fuerzas, tienes que guardar toda la ley de Moisés, ¿verdad? Y dice, si has fallado en una área de la ley de Moisés, estás culpable de toda la ley, ¿verdad? Y es una maldición. Si yo digo, yo quiero confiar en mi propia justicia, dijo Pablo, estás bajo una maldición total. ¿Por qué estamos bajo una maldición? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque primeramente, ¿quién puede cumplir la ley de Moisés al 100? Nadie. Dios sabe que nosotros no podemos lograrlo. Dios sabe que nadie aquí van a cumplir al 100 la ley de Moisés. Dios sabe antemano. Por eso Dios envió a Jesús. Una de las razones por lo cual vino Jesús, ¿sabe por qué vino Jesús? Para cumplir al 100 la ley de Moisés. ¿Para quién? Para ti y para mí. Jesús vino para lograr por nosotros lo que nosotros nunca podemos lograr. Tú y yo podemos tratar a cumplir la ley de Moisés y nunca vamos a lograrlo. Y Dios dijo, voy a enviar a mi hijo y Jesús va a venir y él va a cumplir la ley al 100 por ti. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando creemos en la promesa de Dios, Dios nos declara justos por nuestra fe. Amén. Y la justicia de Cristo está puesto en nuestra cuenta. Y cuando morimos y Dios va a abrir su cuenta, va a encontrar toda la justicia de Jesús. Y tú vas a ser declarado justo. ¿Por qué? Por su fe. Nada más por el hecho que tú confías en Jesucristo. Te digo, parece como una promesa increíble, difícil a creer. ¿Cómo Dios va a justificarme por fe? Igual como Abraham, tenemos que creer y no dudar. No dudar la promesa de Dios. Amén, hermanos. Ahora, otra vez, si tú quieres ser justificado delante de Dios por fuerzas humanas, quedes tú bajo la maldición de Dios. Ahora, ¿qué quieres tú? ¿La bendición o la maldición? Claro, todos queremos la bendición. Si queremos la bendición, ¿qué tenemos que hacer? Confiar totalmente en Dios. Confiar, poner toda su confianza en Él, toda su fe en Dios. Si quieres ser bajo la maldición, es muy fácil confiar en sí mismo, confiar en su propia justicia. Nosotros nunca logramos, cuando dicen amén. Aunque tratamos, nunca logramos, nunca cumplimos. A veces sentimos frustrados porque nunca logramos lo que queremos lograr. Y Dios está diciendo, confía en mí. Pone toda su fe en mí. Porque una vez más, Dios sabe que tú y yo no podemos lograr la perfección. Por eso Dios envió a su Hijo. Y dice versículo 11, dice así, y que por la ley ninguno, ¿qué dice ahí, hermano?
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Man, dice aquí bien clara, ¿verdad? Por la ley nadie va a ser justificado. ¿Por qué? Una vez más, porque nadie puede cumplirlo. Por eso. Por la ley nadie va a ser justificado porque nadie puede cumplirlo. Es imposible. Y Dios sabe antemano que nadie va a cumplirlo. Por eso una vez más Dios envió a su Hijo unigénito. Y Jesús hizo por ti lo que tú no puedes hacer. Jesús hizo por mí lo que yo no puedo lograr y nunca voy a lograr. Y Dios no espera que voy a lograrlo. Por eso Dios envió a su Hijo. Y dijo, voy a enviar a mi Hijo y Él va a hacer por ti lo que tú nunca vas a lograr. Tienes que dejar a tratar y comenzar a confiar más en Dios. ¿Quién son los creyentes más frustrados? Los que todavía confían en su propia justicia o su propia. Son los más frustrados porque ¿qué encontramos? Que no podemos, es imposible. Los que son más gozosos verdaderamente son los que más creen en Dios. Tienen fe enorme para creer en la promesa de Dios, ¿verdad? Ahora, también, ¿qué dice la palabra? Ahora, el justo, ¿qué dice? ¿El justo qué? El justo por fe la vivirá. ¿Qué quiere decir eso? El justo tiene que vivir por fe. No nada más comenzar por fe. Tiene que vivir por fe. Muchos dijeron, yo confiaba en Jesucristo en el principio y fue salvo por la fe. Pero como dijo Pablo en versículo 1 a 6, ustedes comenzaron en el Espíritu, pero ahora quieres perfeccionarte en la carne. ¿Cuál es la idea? El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo tenemos que vivir día por día confiando en Él. Amén. Y Satanás va a llegar a nuestras vidas y Él va a tratar de desanimarnos. Y Él va a decir, ¿por qué sigues tratando? Tú no eres digno. Tú no vas a lograr. Tú no puedes cumplir. ¿Por qué mejor no rendir? ¿Por qué no mejor tira la toalla? Tú nunca vas a lograr. Y Él está correcto. Verdaderamente no vamos a lograr. Y Dios sabe de antemano que no vamos a lograr. Y por eso Dios envió a su Hijo unigénito, Jesús. Y por eso tenemos que caminar por fe. Tenemos que vivir por fe. No nada más el día que recibimos a Cristo. Tenemos que vivir todo nuestro caminar confiando en el que nos amó. En el que entregó su vida por nosotros. Amén. Tenemos que confiar en el que murió y resucitó por nosotros. El justo vivirá por fe. Es un estilo de vida que siempre confiamos en Dios, no en mí, no en mi justicia, no en mi habilidad a cumplir. Tengo que confiar totalmente en el Señor. ¿Y sabe qué? Una vez más, es la idea que Pablo quiere enseñar aquí, que otra vez, si queremos confiar en nosotros, como el justo vivirá por fe, si quieres confiar en la ley, pues tiene que vivir en ella toda su vida. Y dice versículo 12 eso. Dice 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, ¿qué dice ahí? Vivirá por ellos. Dice, la ley no es fe, la ley dice que tú vas a tener que cumplir todo. El justo vivirá por fe. El justo sigue caminando con Dios por fe, pero si quieres confiar en la ley, pues ahora tú tienes que vivir, ¿verdad? La ley. Tienes que cumplir la ley al 100. Y por eso, el que confía y quiere estar bajo la ley, está bajo la maldición de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice la fe? Confía y sigues confiando. Amén.
Y si quieres salir de la maldición de Dios, tienes que confiar en Dios. Si quieres la bendición de Dios, tienes que confiar en Dios. Amén. Otra vez, si quieres vivir bajo la maldición, comienza a confiar en sí mismo. Y vas a ver la maldición de Dios. ¿Verdad? Pero sabemos que Cristo vino para redimirnos de la maldición. Dice versículo 13 eso. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí dice que, ¿verdad? Estuvimos bajo la maldición y Cristo vino ¿para qué? Para redimirnos de la maldición. Pero, para hacer eso, Jesús dice que fue hecho por nosotros maldición. Para redimirnos de la maldición, Jesús fue hecho maldición. Porque dice la palabra, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Verdad? Cristo fue convertido a una maldición. ¿Para qué? Para redimirnos de la maldición. Bonito, es hermoso. Y la palabra redimir quiere decir, es como un esclavo que alguien pagó el precio para liberar al esclavo de su esclavitud. En otras palabras, estuvimos esclavos a la ley de Moisés, bajo la maldición, y Cristo vino para redimirnos, ¿verdad? Para pagar el precio por nosotros, para que seamos libres de la maldición. Y si somos libres, ¿por qué queremos regresar? Es la idea que Pablo quiere enseñarlos de Galacia. ¿Por qué ustedes quieren regresar a la ley si fueron redimidos de la maldición de la ley? Si Cristo vino para redimirte de la maldición, si Él fue maldito, si Él fue clavado para darte libertad, ¿por qué quieres regresar a la esclavitud? Es algo que Pablo está diciendo. Ahora, versículo 14. Fíjate lo que dice. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Jesús vino para redimirnos, para que la bendición de Abraham viene sobre nosotros. ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición de Abraham que viene a nosotros? El mismo hecho que Abraham fue justificado por fe, esa es la bendición de Abraham. ¿Verdad? Jesús vino para redimirnos, para que la bendición de Abraham viene sobre nosotros. Y también dice al fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Ahora, una vez más, ¿qué quieres tú? ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida o quieres la maldición de Dios? ¿Qué queremos? Obvio, la bendición de Dios. Si quieres la bendición de Dios, tienes que confiar totalmente en Cristo Jesús. Y Dios va a bendecirte. Dios va a justificarte. Dios va a dar la promesa del Espíritu Santo. Dios va a bendecirnos. Ahora, si quieres la maldición, nada más comienza a confiar en sí mismo. Y tú dices, pues ¿quién va a hacer eso? La iglesia en Galacia. La iglesia en Galacia comenzó bien y ellos abandonaron la gracia de Dios y comenzó a confiar en sus propias obras, la ley de Moisés. Y dijo Pablo, wow, estoy en maravilla que ustedes están abandonados tan rápido, ¿verdad? El que os llamó a este evangelio precioso. Que Cristo fue
claramente presentado enfrente de sus ojos como crucificado. Y Pablo dijo, no puedo creer que estás abandonando tan rápido Dios para ir a otro evangelio. Y dijo Pablo, pero no hay otro evangelio, hay uno. Pero ustedes están abandonando el evangelio verdadero a seguir un evangelio, ¿verdad?, falso. Y decimos, pues, ¿quién va a hacer algo así? Pues la iglesia en Galacia. Y muchos creyentes también hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Muchos creyentes comenzamos nuestro caminar con Dios, confiando en Cristo, recibimos el Espíritu Santo, Dios comienza a mover en nuestras vidas en una manera hermosa y por X razones comenzamos a confiar en nosotros mismos. Y ponemos Cristo a un lado y decimos, ahora voy a confiar en mi habilidad a cumplir la fe cristiana. Voy a confiar más en mi lectura de la palabra. Voy a confiar más en mi tiempo de oración. Voy a confiar más en mi habilidad a cumplir como buen cristiano. Y a veces ponemos Cristo a un lado y comenzamos a confiar en nosotros mismos. Y yo recuerdo cuando era joven, mi hermana me dijo, yo fui libre, Cristóbal, un día, porque yo siempre trataba mi propia fuerza agradar a Dios como cristiana y terminó siempre frustrada, desanimada, deprimida, hasta que un día Dios me mostró bien claro, en una revelación de la palabra sencilla, que tú no puedes hacerlo. Deja de tratar y comienza a confiar más en mí. Y me dio la misma día que yo decidió a confiar totalmente en Cristo, es como una tonelada cayó de mis hombros. Porque tenía muchos años confiando en mí y no en Él. Y me dijo ella, cuando el día que yo comenzó a confiar en Cristo, carga cayó de mis hombros. Y el Espíritu Santo comienza a mover más en mi vida. Y el que hace milagros entre nosotros, ¿cómo hace? ¿Por las obras de la ley o por la fe? El que derrama el Espíritu Santo entre nosotros, ¿cómo hace? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Es por la fe. Y nosotros tenemos que siempre, por eso me encanta tomar la Santa Comunión muy seguido. Porque cada vez que tomamos la Santa Comunión, ¿qué estamos haciendo? Estamos llegando a la cruz de Calvario. Y estamos recordando que todo comenzó aquí en la cruz. Y tenemos que vivir por fe. Tenemos que siempre confiar en Cristo. Amén. Y la bendición de Dios va a llegar sobre todos que creemos en el Evangelio de Jesucristo. La promesa de Dios. Gente de cada tribu, los gentiles. Abraham, la bendición de Abraham llegó no solamente a los judíos, llegó a los gentiles. Todas las naciones sean bendecidos por Abraham, porque era un hombre de fe, un hombre que confiaba en la promesa de Dios. Aunque parecía imposible, Abraham no dudaba, él confiaba y dijo, no entiendo, parece locura. Parece difícil a creer, pero yo no voy a dudar. Yo voy a confiar que Él va a cumplir su promesa. Tú y yo tenemos que tener la misma fe. Y decir, yo tengo fe que soy justo delante de Dios. Aunque no siento justo. Aunque no parece que soy justo. Aunque es difícil a creer que cuando Dios, fíjate lo que voy a decir. Cuando Dios mira a ti, Él mira a ti 100% perfecto. ¿Qué dices tú y yo? Imposible. No tienes que dudar la promesa de Dios. Es lo que Dios dijo, que tú estás declarado justo como si nunca fallaste. En toda su vida Dios te ve así justo delante de Él. Y tú dices, no puedo creer eso. Pues quedes bajo la maldición. Tienes que creerlo. Si quieres estar bajo la bendición de Dios, tenemos que creerlo. ¿Y sabe que los que creemos, sabes lo que recibimos? La promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y la circuncisión que sucede no es ahora exterior.
Es algo interior. ¿Dónde está? En el corazón de uno. Es donde Dios quiere obrar en nuestras vidas. No una obra exterior. Dios quiere hacer una obra interior. Que el Espíritu Santo está habitando en nosotros. La ley de Dios, ¿dónde está escrito ahora? En nuestro corazón. Cuando queremos ir a agarrar una cerveza, hola que tú no quieres hacerlo y tú no haces. Pero si quiero salir a agarrar una cerveza, ¿crees que el Espíritu Santo va a dejarme en paz? Porque la ley de Dios está escrito en mi corazón. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios nos enseña a rechazar el pecado. Porque el Espíritu de Dios está obrando ¿dónde? En nuestro corazón. La circuncisión no es cortando la carne. La circuncisión es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, transformándonos más y más a la imagen de Cristo. Día tras día, en gloria en gloria. Amén, hermanos. No es una religión, es una relación con Cristo. Pero tenemos que caminar por fe. Y créeme, como pastor y como ser humano y como cristiano, es muy difícil comenzar a confiar en nosotros mismos. ¿Y sabes cómo terminamos? Ya te digo muchas veces, ¿cómo terminamos? Frustrados. Frustrados. ¿Por qué terminamos frustrados? Porque encontramos de volada que no podemos vivir así. No podemos mantenerlo. No podemos hacerlo. Tal vez un día logramos y el siguiente día, ¿qué hacemos? Fallamos. ¿Estoy el único? ¿Ustedes también están de acuerdo conmigo? ¿O yo soy el único? Decimos, yo no voy a fallar a Dios, yo voy a estar al 100. ¿Y cuánto tiempo aguantamos? Ni llegamos al mediodía, ¿no? Y comenzamos a enojarnos por algo, algo pasa y fallamos y decimos, oh, man, ¿para qué tratamos? ¿Para qué tratamos? No puedo hacerlo. No puedo lograr y terminar. Y mucha gente tira la toalla. Y mucha gente dice, ya estuvo, esta vida cristiana, ya no puedo. Ha tratado y tratado y tratado y tratado y no puedo. Y tiran la toalla cuando a veces no entendemos la fe. La fe dice que tú no puedes, Cristo puede. Y Él puede cambiar tu vida. Y Él va a cambiar tu vida. Pero es un proceso largo. La justificación es un proceso. No, Él declara pecadores justificados. ¿Cuándo? El momento de que tú crees en la promesa de Dios. Ya fuiste declarado justo delante de Dios. No puedes añadir a eso, ni puedes quitar de eso. Ya está tú sentado en los lugares celestiales en Cristo. Pero te digo una vez más, la santificación, eso es un proceso muy largo. Unas personas aquí son más santificados que otros. Hay gente que el Espíritu Santo está obrando en tu vida fuertemente. Hay gente que tiene 25 años en Cristo y hay gente que tiene 3 meses en Cristo. Y la gente que tiene 3 meses son más santificados, más apartados, más entregados. Es un proceso. ¿Cuándo va a terminar el proceso? El día que morimos. El mismo Pablo el apóstol dijo, yo no he logrado, yo no soy perfecto, yo no soy como quiero, una cosa hago yo, olvidando ciertamente lo de atrás y extendiéndome adelante, pero Pablo dijo, yo no he logrado, y si Pablo nunca logró, ¿tú crees que yo voy a lograr? ¿Tú crees que tú vas a lograr? No vamos a lograr, pero es un proceso largo. Unos van a terminar más santificados y otros van a terminar menos santificados, pero todos vamos a terminar justificados por fe. Amén. Si no eres justificado por fe, no puedes entrar al cielo. Perdóname. Si no tienes la justicia de Jesucristo en su cuenta, no puedes entrar al reino de Dios. Jesús dijo a los discípulos, si su justicia no pasa de los escribas y fariseos, no vas a entrar. Y créeme, los escribas y fariseos, ¿quién va a ser más sagrado que ellos? Pero sabemos, Jesús está hablando de su justicia.
tenemos que tener. No tuyo, no mío, lo de Él. Amén, hermanos. Y es la lección que Pablo quiere enseñar a los hermanos de Galacia, porque muchos ya saben el contexto, que ellos comenzaron por fe y llegaron falsos maestros y dijeron, tú tienes que confiar en Cristo, claro que sí, pero también tienes que guardar la ley de Moisés. Y ellos comenzaron a tratar en sus fuerzas a guardar la ley de Moisés, y es por eso Pablo está diciendo, no. ¿Qué encontró Abraham? Fue declarado justo por su fe, no por sus obras. ¿Quién son hijos de Abraham? Los que tenemos la misma fe que Abraham tenía. El evangelio fue predicado miles y miles de años en Abraham, cuando Dios dijo, de ti será bendecido todas las naciones. No nada más los judíos de Abraham, el evangelio va a ir a todas las naciones. Por eso Cristo dijo a sus discípulos, ir a todas las naciones y hacer discípulos. El evangelio es para ¿quién? Todos que tienen la misma fe que Abraham tenía. ¿Quién puede ser salvos? Los que creemos. Amén. La mayoría de las religiones dicen, tú tienes que hacer tanto y tal para ser salvos. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Tú es por fe y también por obras. Tú tienes que lograr su salvación. Me dijeron bien claro en mi cara, cuando yo pregunté a un testigo de Jehová si eres salvo o no, y me dijeron, nadie sabe si eres salvo o no. Depende en sus obras. Depende en lo que tú haces. Y la mayoría de las religiones dicen lo mismo. Depende en lo que tú haces. Pero la fe cristiana no dice eso. La fe cristiana dice, depende en lo que Cristo hizo. Y depende en tu fe. ¿Puedes confiar en la promesa de Dios? Sí, ok, eres justificada por tu fe delante de Dios. Amén. No por obras, por fe. Cuando dicen amén. Hermano, y también ojalá que tú y yo podamos terminar nuestra carrera confiando. Porque dice, el justo por fe vivirá. No nada más comienza. El justo por fe vivirá. Tenemos que seguir confiando día tras día. Y cada vez que tomamos la comunión, ¿qué estamos diciendo? Estamos recordando la muerte de Cristo, el que murió por nosotros. Enfocándonos en la cruz de Calvario. Cada vez que tomamos la Santa Comunión es para quitar tus ojos de ti y ponerlos en Cristo. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Ya olvidamos eso y vinimos a tomar la Santa Comunión otra vez, enfocarnos en la cruz de Calvario y decimos, es por tu sangre, es por tu cuerpo, es por tu sacrificio. Y comemos, enfocamos y salimos y comenzamos a confiar en nosotros mismos y regresamos a la comunión y decimos, y tenemos que vivir enfocados en la cruz de Calvario. Amén. Porque es allí donde vas a vivir bajo la bendición de Dios. La bendición de Abraham va a llegar sobre ti y sobre mí. Amén, hermanos. Ok, pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, venimos en esta noche delante de ti. Y Padre, te doy gracias por la verdad que está en las Escrituras. Que cualquier pecador puede ser justificado delante de ti solo por fe, confiando en su promesa, que Cristo murió y Cristo resucitó, y por fe en Él fuimos declarados justos delante de ti. Es un mensaje hermoso. Es las buenas nuevas que fue anunciado a Abraham. Las buenas nuevas que cualquier pecador en cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier lengua, puede ser justificado por fe. Los hijos verdaderos de Abraham son gente que tenemos la misma fe que él tenía. Fe para creer en su promesa, aunque parece increíble, imposible, tenemos que creer y decir, Dios dijo y así sea. Soy justo delante de Dios.
Hermano, ¿tú crees eso? ¿Que eres justo delante de Dios? Que no hay ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús. Los que confiamos en Él y no en la carne. Los que andamos en el Espíritu por fe, no en las obras de la carne. Señor, gracias por este evangelio. Aumentar nuestra fe para que podamos creer en su promesa. Te pido, Padre, por cualquier persona aquí que está frustrado, desanimado, deprimido, que puedan levantar sus ojos en esta noche. Pueden decir: Señor, aquí estoy. Confío en ti, en su salvación, en su justicia. Padre, sigues enseñándonos cada jueves que reunimos más y más de su gracia. Podemos entender poquito más este libro, la justificación por fe. Casi estamos escuchando lo mismo cada semana, pero es la idea de este libro de Gálatas. Salvación por fe y la gracia de Dios. Enséñanos, Padre, que tenemos raíces profundos, bien cimentados en la gracia de Dios, para que quedamos bajo su bendición y no su maldición. Te pido bendiciones sobre su iglesia y te damos honra.